Bien, continuamos por donde lo habíamos dejado el anterior vídeo, que habíamos terminado el tema 5. Y ahora vamos a empezar por el tema 6, la alegría, la tristeza y la ira. Vamos a empezar por la típica introducción. Vamos allá. En el continuo emocional en el que transcurren nuestras vidas, el gozo, la melancolía y la rabia, tres sentimientos de los denominados primarios o básicos, irrumpen a menudo en la escena afectiva, condicionando el ajuste de nuestra conducta a las circunstancias y demandas ambientales. Su carácter cotidiano determina que, salvo cuando adquieren cierta intensidad, apenas les prestemos atención, y que incluso las consideremos emociones frívolas y baladíes. Nunca había escuchado esa palabra, baladíes. En el caso de la alegría, molestas e incapacitantes en el de la tristeza, o perturbadoras y dañinas en el de la ira. Sin embargo, estas tres emociones desempeñan un inestimable papel adaptativo. Así, regulan la funcionalidad de diferentes sistemas biológicos, optimizan nuestros procesos cognitivos, modulan la interacción social y nos permiten afrontar de modo más adecuado la consecución de metas u objetivos. Pero además, también interactúan entre sí, compensando sus efectos menos deseables y potenciando aquellos que favorecen el ajuste de la persona a la diversidad de contingencias que se le plantean en su interacción con el medio. En este capítulo nos centraremos en el análisis del proceso emocional del que se derivan estos tres afectos. En su exposición seguiremos el esquema propuesto por las teorías evaluativas de la emoción, que sostienen que las diferentes experiencias emocionales se derivan de los distintos procesos de evaluación al que es sometido el evento, circunstancia o estímulo que las desencadena. De acuerdo con ello, al tratar cada una de las emociones antes referidas, vamos a seguir un esquema de desarrollo común articulado en 5 apartados. En primer lugar, se ofrece una definición o concepto de la emoción correspondiente. En segundo lugar, se describen sus principales características, incluyendo una relación sucinta de las situaciones que instigan el proceso emocional, de los factores que lo modulan, de su procesamiento cognitivo y funciones. En tercer lugar, se analizan los diferentes aspectos de la activación producida por la emoción y las diversas modificaciones cognitivo-conductuales a que da pie su afrontamiento. En cuarto lugar, se compendian las principales técnicas de medida de cada respuesta emocional y de su experiencia subjetiva. Finalmente, se describen los efectos más relevantes asociados a cada tipo de emoción. Vamos a comenzar con la emoción de la alegría, el punto 2. Los últimos años han sido testigo de un creciente interés por el estudio de las denominadas emociones positivas. Lógicamente, el desarrollo de esta pujante área de investigación dista mucho del nivel alcanzado en el estudio clásico de las emociones negativas. Este déficit comparativo no solo afecta a la cantidad de trabajos realizados en una y otra área, sino también a la clasificación o sistemática del tipo de emociones entendidas como positivas. En este sentido, se han realizado algunas propuestas de sistematización, que han sido acogidas con desigual fortuna. En general, en el área de las emociones positivas no existe una categorización tan definida como el de las negativas. De hecho, en muchos casos, esta indefinición induce a utilizar como análogos conceptos emocionales de distinta naturaleza. Así, por ejemplo, puede hallarse con relativa frecuencia en la literatura un uso indistinto de los conceptos de felicidad y alegría para hacer referencia a un mismo estado de emoción positiva. Pero además, desde un análisis más molecular, tampoco se ha llegado a determinar, por ejemplo, si la categorización emocional de la alegría incluye o no niveles subordinados que merezcan ser objeto de estudio específico. La cuestión que se plantea a este respecto es si las emociones de júbilo, regocijo o alborozo son términos sinónimos de alegría o si constituyen categorías emocionales subordinadas a ella. Definición. La alegría es el sentimiento positivo, que surge cuando la persona experimenta una atenuación en su estado de malestar, cuando consigue alguna meta u objetivo deseado, cuyo logro no necesariamente tiene que ser esperado, puede también tener un cariz inopinado,
o cuando tenemos una experiencia estética, por ejemplo, la visión de un rostro agraciado o la contemplación de una bella escultura. Por lo común, la alegría es una experiencia emocional de duración breve, aunque ocasionalmente puede experimentarse como un estado de placer intenso, algunas veces descrito como éxtasis. Esta emoción se incluye en una estructura categorial amplia, en la que se aglutinan diferentes emociones positivas, y que ha sido identificada por algunos autores con la denominación de emociones de bienestar. De acuerdo a este análisis cognitivo, la alegría se sitúa en el nivel básico de la categoría y constituye una representación prototípica de la misma. Sus manifestaciones específicas vendrán determinadas por el grado de deseabilidad del acontecimiento desencadenante y por una serie de factores globales. Entre estos últimos se incluye la realidad del acontecimiento desencadenante, por ejemplo, imaginar que uno aprobará el curso tras haber realizado un esfuerzo intenso, genera una reacción de alegría mayor que fantasear sobre hacernos ricos jugando a las quinielas. La proximidad psicológica del acontecimiento, agente u objeto que induce la emoción, por ejemplo, en una escala complicada como con supongamos 3 campos, antes de hacer cima. El hecho real e inmediato de alcanzar el campo 2 genera más alegría que la posibilidad futura de conquistar la cumbre. La cualidad de inesperado, en general, los eventos agradables inesperados se evaluarán más positivamente que los esperados. Y el nivel de activación o excitación fisiológica previo, que es cuando experimentamos esta activación como parte de la reacción que tenemos ante la situación inductora de la emoción. La intensidad del estado emocional subsiguiente puede verse intensificada. El interjuego de estas variables determinará la intensidad del sentimiento de alegría y sus formas específicas, que pueden oscilar desde el simple estar contento o satisfecho por, a estados de éxtasis o de euforia de grado variable. Punto 2.2. Características. Desencadenantes de la alegría. Como acabamos de comentar en el epígrafe anterior, desde un enfoque cognitivo, se considera que la emoción de alegría surge cuando la persona evalúa el objeto o acontecimiento como favorable a la consecución de sus metas particulares. Es decir, si el objeto o evento percibido genera un efecto que el individuo valora como deseable y afín al logro de un objeto anhelado, entonces surgirá un sentimiento de alegría, que será tanto más intenso cuanto mayor sea el grado en el que el acontecimiento resulta deseable. De acuerdo con esta concepción cognitiva, podríamos clasificar en 2 apartados los desencadenantes de esta emoción. Por una parte, aquellos que atenúan o eliminan contingencias negativas. Se incluyen aquí circunstancias tales como el alivio del dolor físico, por ejemplo, en un paciente con cáncer, la disponibilidad de alimento o bebida tras un periodo de ayuno prolongado, por ejemplo, en una víctima de hambruna, la posibilidad de tener contactos sociales, por ejemplo, en un anciano que vive en soledad, la resolución favorable de una situación crítica para la propia vida, por ejemplo, ser rescatado tras un naufragio o un accidente, o la mitigación de emociones negativas, por ejemplo, superar una prueba que produce ansiedad o el reencuentro con un ser querido tras un largo tiempo añorado. Entonces, hay que quedarse bien con esta parte, los que atenúan o eliminan las contingencias negativas, que son las que fuimos diciendo. En otro apartado, se encontrarían aquellos desencadenantes relacionados con la ocurrencia de acontecimientos positivos. Esta categoría engloba circunstancias tales como la estimulación placentera, por ejemplo, ser acariciado, concertar una cita amorosa, ganar un premio en la lotería, ser apreciado o estimado por otros, por ejemplo, ser objeto de un cumplido o resultar atractivo a otra persona. Tener una experiencia estética, como por ejemplo contemplar un bello paisaje o una hermosa obra de arte, paladear un manjar delicioso o oler un aroma agradable, escuchar la música de Mozart o la de los Beatles, o recibir reconocimiento profesional, como por ejemplo la expresión de alegría de Almodóvar al recoger sus 2 Oscars, o la de Camilo José Cela tras conocer la concesión del Nobel, o la de Arturo Pérez Reverte tras ser nombrado académico de la lengua, pero también la del administrativo que recibe reconocimiento a su labor por parte de un superior, o la del ama de casa felicitada por los suyos por la buena hechura de su menú. Ambos tipos de desencadenantes pueden generar sentimientos de alegría aun cuando quien los sufre es otra persona.
De este modo, podemos sentirnos contentos por los logros de otros o la mejoría en el estado de precariedad de una persona con la que simpatizamos, por ejemplo, la promoción laboral de un amigo íntimo o la liberación del rehén secuestrado por un grupo terrorista. De modo similar, si bien éticamente cuestionable, podemos sentirnos regocijados por la desventura de otro al que evidentemente no profesamos afecto alguno. La alegría por el mal ajeno, vamos. En este caso, la intensidad de la emoción estará determinada por el grado en el que el acontecimiento indeseable para la otra persona es deseable para uno mismo, el grado en el que se estima que el acontecimiento es indeseable para la otra persona, el grado en el que la otra persona merecía el acontecimiento y por último el grado de desprecio o inquina sentido por el otro. Un ejemplo de este tipo de alegría es el que debieron experimentar los adversarios políticos de Felipe González cuando se destapó la trama del GAL, o el que siente un escolar al ver en una situación comprometida al matón de la clase que le hacía la vida imposible antes. Por último, la alegría hilarante es aquella que cursa con sonrisas, risas o carcajadas. Posee unos desencadenantes peculiares. Así, la exposición a situaciones cómicas o chocantes, como por ejemplo chistes, bromas, anécdotas graciosas, o determinado tipo de estimulación táctil, como por ejemplo las cosquillas, actúan como un potente activador de este tipo de emoción, pero también la contemplación de otros que se hallan bajo tal estado emocional, el uso de determinadas sustancias químicas, como por ejemplo el óxido nitroso o el gas de la risa, o incluso pues la transgresión de determinadas normas o tabúes, pueden inducir la ocurrencia de esta misma experiencia emocional. Más detalles a este respecto pueden encontrarse en el epígrafe 3 del capítulo 8 de este texto. Punto 222. Factores moduladores de la alegría. No todo el mundo reacciona ante un chiste, una situación chocante o una película cómica con el mismo grado de jovialidad, ni tampoco a todos nos causa la misma alegría recibir un premio inesperado, participar en un hecho festivo o el encuentro inopinado con alguien merecedor de nuestra estima, como podría ser un amigo, un familiar, compañero de trabajo, nuestro ídolo musical. Existen personas con una predisposición especial para experimentar o sentir regocijo en situaciones mínimamente inductoras de esta emoción. Otras, en cambio, únicamente se sienten alborozadas bajo circunstancias extremadamente chocantes. Y aún otras, atenazadas por la patología, son incapaces de sentir o de expresar no ya solo esta emoción, sino cualquier tipo de afecto, ya sea este positivo o negativo. Diversos factores son responsables de esta diversidad en la experiencia emocional de la alegría. No todos actúan promoviéndola o facilitándola. Algunos de estos determinantes inhiben o mitigan en grado variable el sentimiento de júbilo. A este respecto, en el epígrafe que nos ocupa trataremos el efecto modulador que el perfil de personalidad, el uso de fármacos psicoactivos y el contexto social ejercen sobre el sentimiento de alegría. Patrón de personalidad. Vamos a dar un sorbito de agua. Vale, patrón de personalidad. Un amplio abanico de estudios viene a constatar que en general la manifestación de un carácter extrovertido se asocia frecuentemente con una mayor experiencia de afecto positivo. Véase también el capítulo 8 de este manual en relación a la felicidad y la extroversión. En este sentido, la jovialidad, uno de los factores englobados en el rasgo general de extroversión, desempeña una función clave en relación a la emoción de alegría, actuando como un facilitador de la inducción de este afecto positivo. Un nivel alto de este factor señala una elevada predisposición de la persona para experimentar alegría y expresarla en forma de risa ante estímulos adecuados. Por otra parte, se han identificado también otros factores que desempeñan una función antagonista, en concreto, aquellos que hacen referencia a un talante serio, la seriedad, y a un temperamento prevalentemente malhumorado, lo que sería el mal humor. Lógicamente frenan o imposibilitan el afrontamiento del júbilo, aunque tal vez por motivos diferentes. Así, la persona seria no quiere verse inmersa en interacciones en las que priman la jovialidad y el humor. En cambio, el individuo malhumorado, con frecuencia también triste, no solo no quiere, sino que tampoco, aunque lo desea, puede.
Estos tres constructos afectivos, lo que es la jovialidad, la seriedad y el mal humor, han sido articulados en un modelo factorial de jovialidad estado-rango, de Ruch en el 97. En conjunto, los tres factores explican un amplio porcentaje de la varianza observada en la emoción de alegría, entre un 84,3 y un 82,5%. De los estudios basados en este modelo, se concluye que la jovialidad, como rasgo de personalidad, es un mejor predictor del nivel de alegría que la extroversión. Además, las personas que puntúan alto en este rango muestran signos faciales de alborozo con más frecuencia, intensidad y duración que aquellos que puntúan bajo. Por otra parte, se ha constatado la existencia de un efecto acumulativo, en virtud del cual la exposición a sucesos episódicos de alegría produce un aumento de nivel, estado de jovialidad. Este último resultado es coherente con algunos fenómenos observados en el estudio de la expresión facial del júbilo, durante la vivencia de una situación cíclicamente inductora de alegría, por ejemplo, ver una película cómica. Algunos de los músculos faciales implicados en la génesis del gesto asociado a la risa, por ejemplo, el cigomático mayor y el orbicular, presentan respuestas tónicas que exceden holgadamente la duración de la sonrisa auténtica, es decir, bajo aquellas circunstancias en las que la alegría es inducida en episodios discretos, que se suceden periódicamente, por ejemplo los gags de una cinta cómica. Nuestra expresión facial compone un gesto de regocijo aun cuando no esté en curso, durante el intervalo entre gags. Ninguna experiencia afectiva que la motive. Tal vez el mantenimiento extemporáneo de esta expresión se justifique por la anticipación de la posible ocurrencia de episodios jocosos. Esto es, reflejaría un estado o disposición de la persona ante la ocurrencia probable e inmediata de una experiencia afectiva alegre. Consumo de sustancias. Los parámetros habituales, frecuencia, intensidad, duración, adecuación, que definen nuestra particular expresión de alegría, pueden verse modificados notoriamente cuando nos encontramos bajo los efectos de determinadas drogas. En esta categoría se encuentran el alcohol y las drogas psicoactivas del tipo de los alucinógenos, como podría ser el ácido lisérgico. Los opiáceos también, como por ejemplo la heroína, y los estimulantes como las anfetaminas en este caso. Característica común a todas ellas es su capacidad para modificar el umbral de inducción de esta emoción, inhibiendo o facilitando su manifestación en función de la dosis, de la tolerancia y del tiempo transcurrido desde su administración. La intoxicación inducida por estas sustancias puede llevarnos a un estado de alborozo o euforia intensa, bajo el que estímulos o situaciones otroras irrelevantes pueden actuar como poderosos activadores de la alegría. En estos casos, la sonrisa, sin duda tipo Duchen, frecuentemente no se adecúa a las circunstancias, llegando incluso a ser totalmente impertinente, como por ejemplo el borrachín que se muestra afectuoso y sonriente incluso con el policía que tramita su detención en un control de alcoholemia, o el porrero que, ahito de cannabis, sonríe impenitentemente a cualquier interlocutor, independientemente del comentario que éste le haga. La manifestación de estos efectos depende del grado de tolerancia de la persona al estupefaciente. Por ejemplo, un bebedor habitual en general necesitará dosis más altas de alcohol que uno ocasional para alcanzar el estado de alborozo inducido por dicha droga. Del mismo modo, cuanto mayor sea el tiempo transcurrido desde su administración, menor será el efecto euforizante de la sustancia. Es más, habitualmente las mieles primeras se toman a la postre acres hieles, es decir, un estado de ánimo displacentero y de decaimiento más o menos profundo. Toma el relevo al júbilo inicial a medida que disminuye la concentración de la sustancia en el plasma sanguíneo. Contexto sociocultural. Por último, señalar que la expresión emocional de la alegría está sujeta a normas culturales estrictas, adquiridas durante el proceso de socialización del individuo, y que determinan cuándo, dónde y con quién puede expresarse esta emoción. De este modo, aprendemos, por ejemplo, que no es correcto alegrarse de las desdichas o de las desgracias ajenas, expresar esta emoción en determinados lugares, iglesias, museos, o hacerlo en presencia de alguien con quien no tenemos excesiva confianza o que se encuentre en una situación emocionalmente comprometida.
Por ejemplo, no se nos ocurre expresar nuestro contento por lo bien que nos va con nuestra pareja ante un amigo que acaba de perder la suya o que sufre alguna vicisitud luctuosa. Este efecto regulador de la socialización sobre la expresión de la alegría, aunque también sobre la del resto de las emociones, no tiene un carácter discreto. La emoción se expresa o no lo hace, en absoluto, sino que se extiende a lo largo de un continuo de intensidad. De este modo, la expresión de júbilo se atenúa o acentúa más o menos en función de la norma social, y solo en raras ocasiones resulta totalmente inhibida. Procesamiento cognitivo de la alegría. La evaluación valorativa de la alegría presenta unas características peculiares, el cuadro 6.1, que pasamos a describir a continuación. A. Evaluación afectiva de la situación. Novedad. El proceso se inicia ante un objeto, persona, situación o acontecimiento. Una obra de arte, un ser querido, la nota favorable en un examen, la consecución de un premio en un juego de azar, cuya aparición o desarrollo sucede con una rapidez alta o media, es decir, tiene un marcado matiz de sorpresa. Además, su ocurrencia difícilmente podría haber sido anticipada por el individuo, de modo que su grado de predictibilidad es más bien bajo. Agradabilidad. Este estímulo inicial o desencadenante es valorado de forma positiva, resulta placentero o agradable para la persona. B. Valoración de la situación. Significación. El suceso posee una alta relevancia para el individuo, tanto en lo referente a su estado general de bienestar como en cuanto a la relación con su entorno social, a los vínculos e interacción que mantiene con sus iguales. Si bien la ocurrencia del evento no es esperada, sí en cambio lo son sus consecuencias. Desconocemos, por ejemplo, en qué momento de nuestras vidas encontraremos a nuestra media naranja, pero sabemos con certeza que ello, en general, no reportará efectos positivos. Y otro tanto podemos afirmar en cuanto a otro tipo de eventos no menos anhelados como el premio gordo de la lotería o el aprobado en una asignatura hueso. En general, este suceso emocional es valorado como consonante con los planes y expectativas de la persona y como una ayuda en su culminación en su primer momento y con el fin de procesar su significación y asignarle una valencia afectiva. El acontecimiento capta toda la atención del individuo, pero una vez que se produce la valoración positiva del evento, la atención se libera y el grado de urgencia en afrontar la situación es más bien bajo. Puede tratarse, por ejemplo, de una situación de júbilo que no supone amenaza alguna y que en consecuencia apenas demanda movilización de recursos cognitivos y o conductuales para adaptarse a ella o a sus consecuencias. Afrontamiento. En lo que se refiere a la posibilidad de afrontar la situación, el motivo causante de la misma se entiende que es otra persona o un objeto o circunstancia sobre el que el sujeto puede ejercer poco control y al que ha dado su cariz agradable. Es fácil adaptarse. Normas. La expresión de alegría, aunque espontánea, está condicionada por el contexto sociocultural en el que tiene lugar el evento. En general, el grado de intimidad y proximidad afectiva determina el modo de expresión emocional. Cuando existe una intimidad, la alegría se expresa de forma desinhibida. Por ejemplo, el alborozo de un niño, que celebra el regreso a casa de su padre, la alegría hilarante desencadenada por un chiste en una reunión de amigos. En cambio, ante desconocidos o en situaciones protocolarias, las manifestaciones de alegría tienden a moderarse y a adaptarse a las normas sociales preponderantes. En cualquier caso, la alegría habitualmente surge como un sentimiento desbordante, cuya pujanza hace a veces extremadamente difícil su modulación normativa. Funciones de la alegría. Vamos a dar sorbito. En la actualidad, resulta obvia la función adaptativa que desempeñan las emociones. Entonces, ¿de qué modo contribuye la alegría a la adaptación del individuo al entorno? Algunos autores consideran que no es fácil dar una respuesta a esta cuestión. Esto no deja de ser cierto si se limita a la búsqueda de las funciones de supervivencia, en las que el rol que puede desempeñar la alegría no parece tan evidente como en el caso de otras emociones. A este nivel, es claro que, por ejemplo, el miedo o la ansiedad juegan un papel de protección frente a posibles amenazas. Pero en el mismo plano, resulta irónico reflexionar sobre los improbables beneficios que pueden seguirse de enfrentar con alegría el ataque de un depredador, un aviso de desahucio
o cualquier otra circunstancia generadora de estrés intenso. Es decir, en el ámbito al que hacemos referencia no parece que esta emoción tenga sentido. Y sin embargo, a pesar de lo poco dada que es la naturaleza de hacer dispendios, la alegría figura en el repertorio emocional del ser humano. La solución a este enigma hemos de buscarla en los efectos que la alegría genera en la regulación de los sistemas biológicos y psicológicos de la persona, y en las funciones que desempeña en la interacción de ésta con su medio social. En relación al primer aspecto, se ha observado que las manifestaciones de alegría hilarantes inducen cambios hormonales. Concretamente, durante los episodios de risa alegre, se ha constatado reducciones significativas en la concentración sérica de hormonas implicadas en la respuesta a situaciones de estrés, como ya son el cortisol, la adrenalina y la hormona de crecimiento. Asimismo, este tipo de expresión emotiva se asocia con una optimización de la respuesta del sistema inmune, específicamente con un aumento en la concentración de inmunoglobulina. Además, existe evidencia de que las respuestas cardiovasculares asociadas a emociones negativas recuperan más rápidamente sus niveles basales cuando a continuación se induce una emoción positiva. Es decir, la alegría podría actuar como una emoción que atenúa la respuesta fisiológica al estrés, o que agiliza el reajuste homeostático del organismo tras afrontar una situación de este tipo. A nivel psicológico, los datos que acabamos de referir confluyen con la idea de que la alegría, pero en general todas las emociones positivas, podrían tener un efecto de atenuación que a modo de bálsamo suavizaría los correlatos psicológicos propios de la emoción negativa. Así, por ejemplo, el sentimiento de alegría reduce la ansiedad y el enfado, atemperando la disposición a la agresividad. Del mismo modo, este sentimiento mitiga la inhibición asociada a la impotencia para resolver un determinado problema, facilitando la posibilidad de explorar nuevas alternativas de afrontamiento. Pero, además, la alegría actúa como un reforzador intrínseco que lleva a la persona a esforzarse y persistir en la consecución de metas específicas, y que le permite disfrutar de actividades objetivamente poco gratificantes. Véase la experiencia del flujo en el epígrafe dedicado a las consecuencias de esta emoción. Por otra parte, una de las funciones más relevantes de la emoción es aquella que la convierte en un importante factor de regulación de la interacción social. La expresión alegre informa a un eventual interlocutor de nuestra buena disposición para iniciar y/o mantener una relación interpersonal o comunicativa. Algunos componentes de esta manifestación emocional son aprendidos y están cargados culturalmente, por ejemplo, la sonrisa fingida, los protocolos verbales de la salutación y reconocimiento, la modulación prosódica y tonal asociada a su producción, la amplitud, intensidad y duración de los ademanes y las posturas corporales. Otros, en cambio, tienen una alta determinación genética, se activan en etapas tempranas de la vida y sirven de base para el desarrollo de los componentes culturales de la expresión emocional de alegría. Así, por ejemplo, la sonrisa, siempre genuina, que esboza un bebé de meses de edad cuando un rostro humano se asoma a su cuna, ejerce una poderosa atracción sobre el adulto, induciéndole a interactuar positivamente con él. Además de esta función facilitadora, la manifestación de alegría desempeña también un papel regulador de la interacción. De este modo, la retirada del gesto risueño, cuando la interacción sobrecarga o desborda la capacidad del infante, es reconocida e interpretada por el adulto como señal de que se desea finalizar la interacción o de que ésta ha perdido su carácter agradable. Asimismo, la etología ha aportado evidencia de que la sonrisa, en este caso siempre falsa, se utiliza no solo para favorecer en la interacción de carácter amistoso, sino también para inhibir el comportamiento hostil de los demás hacia nosotros. Ejemplos de esta función de la manifestación fingida de alegría se hallan en abundancia en la vida cotidiana. Cuando la relación está estrictamente jerarquizada, las personas de estatus inferior tienden a sonreír más durante la interacción que las de estatus superior. Del mismo modo, las disculpas por la comisión de actos desafortunados, por ejemplo, pisar a alguien en un transporte público abarrotado, o la demanda de ayuda, por ejemplo, pedir orientación sobre la localización de una calle, suelen también acompañarse de una expresión sonriente. Un estado de ánimo jovial favorece, asimismo, nuestra disposición para desarrollar conductas prosociales, es decir, para cooperar con los demás o prestarles ayuda cuando nos la solicitan. La inducción de un talante alegre
mediante procedimientos experimentales, tales como recibir un regalo o algún dinero, obtener una buena calificación en exámenes o juegos, o a través de la evocación de acontecimientos biográficos felices. En general, determina un aumento del comportamiento prosocial. Un experimento ya clásico llevado a cabo por Eisen y Levin en el 72 de la Universidad de Cornell nos servirá para ilustrar este punto. La situación se manipuló de forma que los participantes en la condición experimental A encontraran unas cuantas monedas en el cajetín de devolución de un teléfono público, mientras que en la condición experimental B no hallaban nada en él. Mediante esta recompensa monetaria se indujo cierto grado de alegría en los participantes A, pero no en los del grupo B. Al salir de la cabina, un compinche del experimentador simulaba ser un viandante al que se le caía una carpeta repleta de papeles justo a los pies del participante. Los resultados muestran que la gran mayoría, 14 de 16, de aquellos a los que se indujo un afecto positivo en la condición A, ayudaron a la persona en apuros, mientras que muy pocos, en realidad 1 de 25, de los que no encontraron moneda alguna, los de la condición B, se decidieron a auxiliarle. Aunque estos resultados se han replicado en otros estudios, determinadas características de la situación de ayuda pueden contrarrestar el efecto altruista asociado a un estado de ánimo positivo. Por ejemplo, algunos trabajos han mostrado que la predisposición a ayudar disminuye cuando se anticipa que el hecho de auxiliar puede resultar desagradable. Este tipo de expectativas genera emociones negativas, por ejemplo ansiedad o asco, que pueden actuar inhibiendo la conducta prosocial o generando respuestas incompatibles con la prestación de ayuda. Del mismo modo, es improbable que un estado de ánimo positivo aumente la disposición a ayudar cuando ello implica un esfuerzo extraordinario, o cuando el receptor del auxilio puede ser un competidor potencial. En resumen, la alegría beneficia notoriamente al funcionamiento general del organismo, como ya sabremos, contribuyendo a la regulación de los sistemas biológicos y psicológicos de la persona. Pero además, en el contexto de la interacción social, esta emoción también desempeña diversas funciones de interés. Por una parte, facilita o propicia la relación con otros al informarles de nuestra disposición para iniciar un contacto social. Por otra parte, una vez establecida la interacción, regula su desarrollo y término. Y por último, la alegría aumenta la disposición de la persona para responder de forma altruista, de forma prosocial, Vale. Vamos a ver ahora el tiempo que llevamos. Perfecto. Punto 2.3. Activación. Efectos subjetivos de la alegría. La experiencia emocional subjetiva o sentimiento de alegría es experimentada por la persona como una vivencia placentera y de carácter reforzante. El sujeto consciente de este estado emocional se siente complacido, embargado por el júbilo, contento, en un estado de éxtasis de intensidad variable y con una disposición de ánimo eufórico, que en su manifestación extrema no se halla extensa de cierta exaltación y vehemencia. Estos sentimientos dan pie a una actitud optimista en el afrontamiento de las vicisitudes que se plantean en la vida cotidiana. Favorecen el incremento de la autoestima y de la confianza en las propias capacidades. Este conjunto de experiencias subjetivas han sido recogidas con mayor o menor detalle y exclusividad, bajo diferentes denominaciones. Así, por ejemplo, los conceptos de autoactualización, ego, resiliencia, emocionalidad positiva, autonomía, optimismo aprendido o experiencia de flujo contemplan en grado variable esta clase de sentimientos, en muchos casos haciendo referencia a la experiencia emocional de la felicidad más que a la de la alegría. Entre ellos, quizá en la experiencia óptima o de flujo, sea donde se halle más claramente implicado el componente subjetivo de la alegría. Este concepto describe una clase de vivencias que resultan tan enriquecedoras y gozosas que, aunque objetivamente no reviertan ninguna consecuencia positiva para la persona, merecen la pena en sí mismas. De ahí que se conozcan también como vivencias autotélicas o autogratificantes. La implicación en actividades creativas, la música, el deporte, los juegos o los rituales de índole religiosa constituyen algunos ejemplos del marco en el que surge esta clase de experiencia. En tal circunstancia, la persona se halla altamente concentrada en la tarea que realiza
extasiada y bajo una agradable sensación de bienestar subjetivo, que cuando ocurre con relativa frecuencia, conduce a un estado de felicidad. Una muestra de los extremos a los que puede llegar este tipo de experiencias es el desgraciado final que halló el filósofo griego Arquímedes, cuando Siracusa, la ciudad en la que residía, fue invadida por los romanos en el año 212 a.C. Un grupo de soldados romanos irrumpió en la casa de Arquímedes, al que encontraron absorto, en pleno flujo, trazando en la arena complicadas figuras geométricas. «No tangere círculos meos, no toquéis mis círculos», exclamó Arquímedes en su mal latín, cuando uno de los soldados pisó sobre sus figuras. En respuesta, el soldado traspasó con su espada el cuerpo del anciano Arquímedes. Correlatos psicofisiológicos de la alegría. Al igual que ocurre con otras emociones, tampoco, en el caso de la alegría, se ha podido objetivar un perfil psicofisiológico específico. De hecho, la mayoría de los estudios disponibles se centran en los cambios fisiológicos asociados a una de sus manifestaciones, la risa. Los episodios de alegría hilarante afectan a los sistemas fisiológicos siguientes. A. Actividad respiratoria y de la musculatura esqueletal. Se produce una disminución del tono muscular y movimientos paroxísticos del tronco y hombros. Estos últimos obedecen a alteraciones de la pauta respiratoria habitual. La risa no altera el ritmo respiratorio, que se mantiene en niveles basales, unos 14 ciclos minuto, o en valores próximos. Sin embargo, sí inducen cambios en el ciclo inspiración-expiración, determinando una mayor frecuencia expiratoria. De hecho, la razón inspiración-expiración durante la risa es la más baja, 0,38, entre las emociones estudiadas. A diferencia de lo que ocurre en el estado de reposo, en el que se exhala el aire de forma pasiva, la hilaridad requiere la participación activa de los músculos respiratorios para forzar la expiración. Aumenta asimismo el volumen de aire inspirado en cada ciclo, alcanzando una amplitud hasta 2,5 veces mayor que la observada durante la respiración en reposo. Es también característica de la risa la producción de movimientos sacádicos de baja amplitud y alta frecuencia, que se corresponden con el carcajeo, que es la emisión de los familiares, el jaja, y que tienen origen en la contracción del diafragma y de los músculos abdominales. Actividad cardiovascular. El hecho de esbozar una sonrisa produce una ligera aceleración de la frecuencia cardíaca, que se hace más acusada cuando el desencadenante es la risa. Esta además induce cambios al alza en los niveles de presión sanguínea sistólica y diastólica, así como el volumen sanguíneo periférico. Estas modificaciones se mantienen mientras dura la hilaridad, retornando a niveles basales una vez que ésta se desvanece. Ello hace suponer que tales cambios, más que el trasunto somático de la alegría, no sean sino meros ajustes fisiológicos forzados por la actividad asociada a la risa. Actividad electrodérmica. Se han observado notorias fluctuaciones en la actividad electrodérmica, la EDA, durante los episodios de hilaridad. A diferencia de lo comentado en relación a los índices cardiovasculares, los cambios en la EDA, en la actividad electrodérmica, no pueden atribuirse al menos exclusivamente a un fenómeno fisiológico, por ejemplo, cambios en el ritmo respiratorio, sino que también estarían condicionados por la emoción de alegría. De hecho, tales cambios no se limitan al acto de la risa, sino que aparecen también cuando se inducen estados de alegría sin manifestaciones jocosas. Punto D. Actividad endocrina. El estudio de los efectos hormonales inducidos por la emoción de alegría es un área pendiente aún de investigación. Se ha planteado que la risa, en cuanto a manifestación de alegría, podría motivar modificaciones endocrinas diversas, por ejemplo, incremento de la secreción de endorfinas y catecolaminas. No obstante, tales propuestas pertenecen al terreno de la hipótesis, permaneciendo a la espera de una contrastación experimental adecuada. Por último, la alegría tiene también otros efectos fisiológicos que nos resultan mucho más familiares. Así, por ejemplo, ocasionalmente durante el acto de reír puede producirse una relajación momentánea del esfínter uretral, con la consiguiente expulsión de orina. Del mismo modo, la risa eventualmente puede acompañarse de una secreción más o menos profusa de lágrimas, llorar de risa, que confieren ese brillo que caracteriza la mirada de las personas jubilosas. Si bien la contrastación de este fenómeno no es reciente,
Por ejemplo, Darwin en 1872 ya hacía referencia a él en su obra La expresión de las emociones del hombre y los animales. Queda aún por desvelar sus determinantes. De nuevo, la cuestión a discernir es si se trata de un evento directamente causado por la emoción o si no es más que un efecto de regulación fisiológica. Vale, creo que podemos dejarlo por aquí, en esta parte, en los tipos de sonrisa. Lo vamos a dejar por aquí, que ahora estamos a sábado y tampoco le quiero dar tanto. De todos modos, quizás, aunque mañana sea domingo, también grabe otro poquito más, unos 40 minutos o... Sí, mira, llevo 40 minutos clavados. Vale, pues lo dejamos por aquí y mañana continúo con el tema de emoción. Bueno, hasta la próxima.